Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, estudiaremos la nomenclatura de los compuestos orgánicos halogenados. Comencemos. Podemos dar la nomenclatura de los compuestos orgánicos halogenados utilizando el sistema IUPAC o también utilizando el sistema de nomenclatura común. Vamos a comenzar analizando primeramente cómo hacemos la nomenclatura con el sistema IUPAC. La primera regla nos dice que debemos nombrar la cadena principal de átomos de carbono y colocar el nombre del haluro como un sustituyente. Observemos este primer ejemplo. Aquí tenemos una cadena de átomos de carbono de 3 átomos de carbono con un sustituyente flúor. Podemos nombrar la cadena comenzando con cualquiera de los extremos y vamos a observar que el sustituyente flúor queda en el átomo de carbono 2. Eso nos dejaría con el compuesto 2-fluoropropano. En el siguiente caso, vemos que tenemos una cadena de átomos de carbono de solamente 2 átomos de carbono. Como ya lo hemos visto antes en nomenclaturas IUPAC, debemos comenzar la numeración siempre por el extremo de la cadena que esté más sustituido, de manera que este sería el átomo de carbono 1 y este el átomo de carbono 2. Debemos colocar el prefijo numérico que indica que tenemos 3 átomos de cloro en ese compuesto para tener el 1,1,1 tricloroetano. Observemos el siguiente caso. Veamos que en este caso tenemos un compuesto halogenado que tiene 2 halógenos distintos. Aquí lo interesante es que esos 2 compuestos halogenados se encuentran en átomos de carbono que están a la misma distancia de los extremos de las cadenas, de manera que nosotros podríamos comenzar la numeración por cualquiera de los 2 extremos. En este tipo de casos vamos a seguir un orden de prioridad, que es el que vemos en pantalla. La prioridad número 1 la tiene el elemento yodo, segundo el bromo, tercero el cloro y cuarto el flúor. Básicamente la prioridad mayor la tiene el halógeno más pesado. De manera que siguiendo este orden deberíamos comenzar la numeración de la cadena de derecha a izquierda de la siguiente manera. 1, 2, 3 y 4. Esto nos dejaría con el compuesto 2-bromo, 3-clorobutano. Observemos algunos otros ejemplos relacionados con esta misma regla. En el siguiente caso tenemos a un alqueno halogenado. En este caso el alqueno tiene 2 átomos de carbono. Debemos comenzar la numeración por el extremo que esté más cercano al sustituyente y esto nos dejaría con el compuesto cloroeteno o 1-cloroeteno. En el siguiente caso tenemos un alquino halogenado. Recordemos que en este caso la prioridad para la numeración la tienen el triple enlace, de manera que comenzaremos la numeración a partir del triple enlace de la siguiente manera. Eso nos deja con sustituyentes cloros en los átomos de carbonos 4 y 5 y el nombre del compuesto sería 4,5 dicloro 1-pentino. Observemos qué pasa en el caso de un hidrocarburo alifático cíclico. Aquí tenemos un ciclo de 6 átomos de carbono. Recordemos que según las prioridades de los grupos, la prioridad principal en este tipo de sustituyentes la va a tener el halógeno, de manera que el átomo de carbono 1 va a ser el que tiene al halógeno. A partir de aquí numeramos de la siguiente manera hasta que completemos el ciclo para obtener el compuesto 2-metil 1-yodo ciclohexano. La segunda regla del sistema IUPAC nos dice que los haluros aromáticos se nombran utilizando como base el nombre del anillo aromático y los haluros como sustituyentes. En este caso ya hemos visto un poco sobre nomenclatura de compuestos aromáticos. Veamos que en este caso tenemos un anillo aromático con 2 sustituyentes bromo. Podemos comenzar la numeración por cualquiera de esos 2 átomos de carbono con sustituyente y eso nos dejaría con el compuesto 1,2 dibromo-benceno. Observando el siguiente compuesto, donde tenemos también 2 sustituyentes en el anillo aromático, vamos a recordar que la prioridad en este caso la tiene el grupo alcohol, de manera que ese va a ser nuestro carbono 1. Recordemos que en este tipo de compuestos aromáticos con 2 sustituyentes yo también puedo utilizar la nomenclatura orto, meta y para. Esto nos dejaría con un compuesto aromático que tiene sustituyentes en los átomos de carbono 1 y 3 para hacer un compuesto meta. Y el nombre de esta sustancia sería metaclorofenol. Ahora, en cuanto al sistema común, vamos a ver que la regla nos dice que se nombra al haluro y luego se va a nombrar al grupo alquilo correspondiente a ese haluro. Vamos a observar algunos de los ejemplos que ya realizamos.
Recordemos que teníamos el compuesto 2-fluoropropano nombrado mediante el sistema IUPAC. Según la nomenclatura del sistema común, el compuesto se llamaría fluoruro de isopropilo. Tomamos el nombre del haluro y luego el alquilo correspondiente. En el siguiente caso teníamos el 1,1,1 tricloroetano. Ese compuesto, según el sistema común, lo llamaríamos tricloruro de etilo. Y finalmente, el alquelo halogenado que habíamos analizado era el cloroetano. En este caso llevaría el nombre de cloruro de vinilo. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.